Son penosas las imágenes que veíamos recién y terminan desvirtuando el objetivo de la marcha. De todas maneras, impactan las imágenes y con qué facilidad terminaban destruyendo todo a su paso ese grupo de personas. ¿Y la policía dónde estaba? Bueno, justamente, es decir, la pregunta es si el accionar policial fue el adecuado o no. Yo personalmente creo que no. Y quiero plantear dos temas. El primer tema es que parecería que no hay inteligencia policial. Es decir, no hay forma de estar prevenido de que esto puede llegar a ocurrir. No hay una tarea de inteligencia previa. Tiene que existir, me imagino, el área de inteligencia criminal, como existió siempre, que anticipaba lo que podía llegar a ocurrir. Y que no es la primera vez. Que no es la primera vez. Y luego, producido el hecho, es una situación de flagrancia. Yo contabilicé 8 artículos del Código de Convivencia que fueron violentados sin perjuicio de los delitos que se cometieron, ¿no? Daños, estragos, etcétera. Y bueno, y todo se hizo ante la pasividad. La policía tiene la obligación de hacer cesar el delito y de restaurar el orden. Y en esto me voy a permitir ser crítico con algunos periodistas. Parte del periodismo en los últimos años ha, digamos, satanizado la palabra represión. La policía tiene la obligación de reprimir. Pero no se encuentra la policía, digo, hoy en una encrucijada, si reprimo porque reprimo, si no lo hago, permito esta delincuencia. Bueno, a ver, discúlpeme. ¿Y cuál es la bajada que se les da? Porque... bueno, cuando yo hablo de la policía no estoy hablando de la gente de policía, estoy hablando de la institución policial. La institución policial tiene el deber, ¿no? El deber de asegurar el orden, de hacer cesar el delito y de restaurar la tranquilidad pública. Esa es la tarea. Y si para eso tiene que reprimir, está autorizada legalmente para hacerlo. Aún más, para hacer cesar el delito hasta existe la aprehensión privada. El señor, usted, yo, el doctor, cualquiera, particular, tiene facultades jurídicas para hacer cesar un delito. Entonces, hay que esto no sea lo políticamente correcto, que nadie tenga la valentía de luego soportar que le digan de que ha golpeado, que esto, que aquello, eso es otra cosa. ¿Y qué es lo políticamente correcto, no? ¿Se cuela la política en estos casos? Sí. Y además imprimió el hecho toda la semana, porque, bueno, luego hubo derivaciones, hubo un fiscal que estuvo investigando, que realizó una serie de allanamientos durante el transcurso de la semana, que fueron muy criticados por las organizaciones a las que fueron y los partidos políticos que fueron allanados, sus locales por lo menos. Obviamente que el planteo es que el gobierno provincial de algún modo estaba desalentando futuras manifestaciones como la que hubo el día viernes y por supuesto el discurso de la persecución política. Hablando con integrantes de estos partidos, decían se han llevado tarros de pintura, afiches de Santiago Maldonado y de algún modo obviamente que el factor político influye mucho, porque no hay que dejar de lado, Cruz, que estamos en una campaña electoral que si bien oficialmente no ha comenzado, es el 17 de septiembre, todas las miradas apuntan a eso y hay mucho por perder, sobre todo el gobierno nacional, ¿no? Porque de algún modo este es un problema que tiene el gobierno nacional como Estado de dar respuesta a... Porque, digamos, estamos hablando de la marcha contra el gatillo fácil, pero aquí sabemos que se ha colado también el tema de el mes de desaparición de Santiago Maldonado. Con lo cual se empieza a entremezclar muchas cuestiones y obviamente que también hay utilización política de uno y de otro lado. Así que es un tema bastante complejo en ese sentido, ¿no? Porque hay intereses que se entrecruzan. Lo meto también en la política. ¿Hubiese sido distinta la forma de terminar con estos ilícitos en el día de la marcha si a lo mejor, no sé, no estuviésemos en octubre, sino un poco más adelante? Bueno, a ver, lo que ocurrió en esta marcha del gatillo fácil, en un periodo preelectoral, como bien dice el señor, es lo mismo que pasó con la marcha de la gorra hace unos meses atrás, que destruyeron la catedral y las iglesias. Es decir, esto es algo recurrente. Yo particularmente, como no me importa lo que sea políticamente correcto o incorrecto, le digo de que todas estas marchas son absolutamente fabricadas, no tienen ninguna motivación en serio. Habrá 10 que marchan por Santiago Maldonado y el resto van a producir escándalo, a romper, a dañar, porque el objetivo es ese. Bueno, los organizadores de la marcha están hablando de gente infiltrada que ha provocado estos destrozos y hablan inclusive también de la propia policía.
que sería la propia policía la que de alguna manera ha intervenido para que esto se produzca. ¿Qué opinión tienen? Bueno, es difícil obviamente porque justamente que los primeros apuntados, que son las organizaciones o algunos partidos políticos que participaron de la marcha, lo que dicen es, nos quieren tirar este fardo a nosotros, y de ninguna manera nosotros desconocemos absolutamente tener gente nuestra ahí. Han sido infiltrados. Digo, lo bueno que tuvo la actuación del fiscal Dalma fue que, bueno, hay alguien que está investigando qué es lo que sucedió, qué es lo que debiera pasar. Es decir, la policía no actuó como debió actuar, y ahora hay un fiscal que se lo critica porque allana de más. Eso fue, o por lo menos hubo algunos sectores que lo estuvieron criticando. Creo que ambas cosas, digamos, si uno ve el accionar del fiscal y no alguna otra causa, dice, qué bueno sería que hubiese actuado de esta manera para otras causas. ¿Y por qué ahora lo hace con tanto empeño? ¿Sí? Porque evidentemente, y vuelvo a lo mismo, el factor político es muy importante, y también quiero decir que el fiscal es una persona que está, este fiscal en particular, que está muy señalado como alguien que actúa de manera bastante a favor de lo que pretende el poder político de Córdoba. Pero bueno, temas que por supuesto dan para mucho, ¿no? Bueno, ya hablamos con Osvaldo porque tenemos mucho para preguntarle, pero antes, y de presentar el siguiente tape, ¿cuál es la diferencia entre la policía actual y la policía de su época? No se puede comparar. No se puede comparar. Porque, a ver, porque no es un tema de diferencia de policía. Imagino que los escenarios eran distintos. Es totalmente diferente. Totalmente, pero... Totalmente diferente, la sociedad era distinta. Ajá. No se puede comparar, ni se puede decir aquello era bueno y esto es malo. Bajo ningún punto de vista, la sociedad es diferente. Lo que particularmente advierto es que no descarto que se esté haciendo un gran esfuerzo, pero si se está haciendo hay que redoblar esfuerzo en adecuar la actuación policial a los tiempos actuales. ¿Vocación hay o no hay vocación? Bueno, ese es un tema muy criticable. Es decir, los sistemas de ingreso han cambiado, son muy cortitos los tiempos, se le paga a la gente desde que empieza. A mí particularmente me gustaba aquel sistema de 2 años, donde el primero no se le pagaba nada, cosa que quedaba el que tenía verdaderamente vocación de servicio, y no como ahora, que es una búsqueda de trabajo. Osvaldo. Sí, estoy de acuerdo con ambos, y yo aportaría desde el punto de vista del análisis que para llegar a estos desmanes, a estas situaciones, tiene que haber una situación de caos. Para que llegue esa instancia se rompen 2 reglas básicas. Una que son las normas, no hay normas. Estaba diciendo el periodista con mucha razón, hay un fiscal que está actuando como corresponde, y el doctor decía, la policía no actuó en tiempo y en forma. Entonces no se cumplió la norma. Entonces esas personas que de alguna manera creen que tienen un ideal, un motivo, puede ser justo o no, están cargados de ira, de bronca, de rabia, pero no cumplen con la norma. A no cumplir con la norma no se hace cumplir, aparentemente un fiscal está tratando de hacerlo, entonces transgredes. Entonces, esa transgresión, de alguna manera, en vez de que la causa comience a ser noble, digna, como corresponde, se llegan a actos vandálicos y a romper cosas que después a toda la sociedad nos cuesta muchísimo. Se entra en este caos, en esta situación de goce, en una situación donde hay un disfrutar en el romper. Bueno, en esta marcha se ha colado también un reclamo que es por la aparición de Santiago Maldonado, y a partir de allí una serie de consecuencias o derivaciones. Por ejemplo, CETERA difundiendo material para que en cada una de las escuelas se pueda hacer una bajada particular sobre este caso. Escuchamos el caso justamente de una madre que se negó a que se politice de alguna manera este tema, y ya lo seguimos analizando. La posición de esta mamá es clara. Cree que el abordaje de la desaparición de Santiago Maldonado en las escuelas tiene un trasfondo político. Por eso, cuando se enteró que en el colegio Capitán de Fragata, Pedro Giachino de Jesús María iba a tratarse, pidió retirar a su hijo de 9 años que va a 4º grado. O sea, no estoy en contra de los derechos humanos, estoy en contra de politizar un tema dentro de las aulas, nada más. Y este también es un tema súper discutido durante toda la semana en cada una de las escuelas públicas y también privadas. ¿Sucedió alguna vez en su ministerio, quiero decir, en su periodo, que se discuta un tema parecido, o de los desaparecidos, o de algún desaparecido en particular?
como sucedió esta semana? No, en aquella época el tema de los desaparecidos lo trataba la CONADEP, la Cámara Nacional que juzgó y condenó a los militares represores y a los terroristas, porque ese pedazo de la historia se olvida a la gente. Los terroristas, señores Firmenich, Canarvaja y compañía, fueron todos condenados. Después fueron indultados junto con los militares. Se les levanta el indulto a los militares y se los vuelve a juzgar, y a estos señores se los deja absolutamente indultados y libres. Es decir, que no era un tema que se trataba en las escuelas, definitivamente. Bajo ningún no, punto y de los vista. docentes menos. Se trataba donde correspondía, que era la justicia. Bueno, ¿a quién está conviniendo todo esto que está sucediendo, no? Ay, qué difícil. No, a ver, no es que le convenga la desaparición de alguien a nadie, absolutamente, pero toda la consecuencia y esta derivación que está teniendo, ¿no? Es más, yo creo que el gran perjudicado y el grave problema que tiene hoy el gobierno nacional es justamente estar a un mes y no saber dónde está este joven que desapareció el 1 de agosto en Chubut. Sí. Y realmente es un problema grave. Vimos durante la semana que el jefe de gabinete Marcos Peña tuvo que, cuando fue a dar su informe al Congreso, tuvo que realmente responder muchas preguntas de la gran mayoría de los diputados de todas las provincias respecto de dónde estaba Santiago Maldonado, y él hizo el esfuerzo de dar un mensaje de que eran los principales preocupados del Estado, el gobierno nacional, para saber cuándo iban a aparecer, porque sobre todo hay una gran sospecha, o una de las hipótesis que se maneja en el marco de las diferentes hipótesis de la investigación, es esta posibilidad de que alguna fuerza, como en el caso de la Gendarmería, podría estar involucrada en el hecho, algo que ninguna prueba todavía ha podido corroborar, pero que evidentemente es utilizada, y esto lo engarzo con lo que vos recién planteabas de la guía de Cetera, es que en la guía esa, justamente lo que se bajaba como línea era que había que comunicarle a los chicos, a los alumnos, que Santiago Maldonado estaba desaparecido y que lo tenía la Gendarmería. Eso me parece que es riesgoso. Se habló en términos de desaparición forzada, ¿no? Exactamente. También. Me parece, por eso digo que es riesgoso, porque, digamos, nadie sabe cuál es la verdad. Me parece bien que se debatan los temas. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es que sea el gremio el que políticamente baje esa línea, ¿sí? Me parece que si el gremio Cetera, como cualquier otro gremio, quiere llevar una discusión adelante, bueno, puede hacer una plaza pública, un acto. Yo, sin pasarme al otro extremo, que yo no me pondría un cartel que diga con mis hijos no, pero me parece que hay que tener cuidado, porque evidentemente es un tema muy sensible y que tiene utilizaciones políticas de un lado y del otro. Lo último que digo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana relanzó su campaña hablando del caso Santiago Maldonado. Sí, por eso digo, aquellos que dicen es solamente los organismos de derechos humanos, cual su trabajo respeto, por supuesto, y está muy bien que impulsen, porque todos debemos saber dónde está Santiago Maldonado y debe aparecer con vida, pero no olvidemos que estamos en un proceso preelectoral y que este tema es muy importante y muy perjudicial en este momento, me parece, si no hay una resolución para el gobierno nacional. Osvaldo, es toda tuya ahora la pregunta, ¿no? Porque desde Cetera distribuyeron cuadernillos tanto para la secundaria, pero también para el nivel inicial, y también en el jardín tranquilamente se podía hablar de ese tema. ¿Un chico a esa edad está apto, tiene la capacidad suficiente para poder absorber y discernir este tipo de temas? En absoluto. No. Se está generando en los niños una situación que de alguna manera no puede asimilar ni puede absorber. Entonces me parece que lo que acaba de decir nuestro compañero tiene justa razón. Un sindicato no se puede imponer y de alguna manera presionar para que se dé un cuadernillo donde hay datos que no son ciertos, que no son verdaderos, y los chicos no están preparados. Entonces, ¿qué se genera? ¿Cuál es la consecuencia? Un daño moral. O sea, no es solamente un daño emocional, que se angustian, que están inquietos, que se ponen tristes, que lloran, y que lo que ha pasado también en la escuela número 4 de Chubut, donde había, de alguna manera, la presentación de una obra de teatro de Caperucita Roja. Pero en el medio se corta y comienzan a aparecer 4 artistas de Chubut y 2 de Buenos Aires, donde dejan de lado ese acto y hacen de alguna manera la representación de la desaparición y fusilamiento de Maldonado. Entonces ahí los chicos están en una situación imposible bajo todo el punto de vista de asimilar. ¿Y qué generan? Una marcada angustia, una marcada situación de horror, porque ya de alguna manera el chico se ve de alguna manera
sobrepasada ante esa circunstancia y no hay otra cosa que el espanto. Pero los estamos haciendo crecer de una manera anticipada, me parece, ¿no? No, eso no es crecimiento, eso es anulación. Eso es una anulación cuando se rompe el diálogo, cuando no hay de alguna manera una cultura de diálogo para prepararlos previamente, porque se puede hablar en la casa. El sindicato podría haber hablado con el gobierno y decir, bueno, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, los docentes estuvieran preparados. Bueno, esa es mi pregunta también. ¿El docente está preparado para hablar a los chicos de estos temas en particular? Creo que no se le puede tampoco imponer a un docente que vengan, aparezcan, acá está el cuadernillo y deben hacer esto. Pero cada uno lo hace, me imagino, desde la subjetividad total. Por supuesto. Es muy difícil. Entonces se rompió algo muy importante, que es dialogar y de alguna manera cómo vamos a hacer esto, porque no tenemos la seguridad, como bien decía el compañero, de qué es lo que ha sucedido. Entonces se le está dando a los niños una situación que es sumamente estresante, una situación que de alguna manera los espanta y además le estamos quitando la verdad, lo más sagrado de un niño. Tenemos que conservar la nobleza, la dignidad y la verdad. Bueno, es un tema que da para largo, nos quedaremos todo el programa hablando de esto y de mucho más, así que seguramente los invitaré en otro momento. Gracias por estar. Gracias a usted. Muchas gracias. Un gusto. Hacemos una pausa, ya venimos.